Sony ha anunciado hoy un objetivo nuevo, pero para mí este anuncio es mucho más que solo un objetivo. Es un 85 milímetros, es un 1.4, es un G Master 2. Y sí, lo he probado. Mucho. ¿Qué me parece? Pues os lo cuento después de la intro. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Antonio García y bienvenidos un día más al canal. Este vídeo es bastante especial porque es el anuncio de un lanzamiento que yo llevaba en realidad esperando cerca de 3 años, desde que hice el cambio completo de mi equipo a Sony. Si me conocéis o si habéis seguido el canal en algún momento sabréis que tengo una relación muy especial con el 85 milímetros, que además me viene de lejos. Me compré el Sigma 85 Art, del cual me habéis oído hablar siempre también, tanto en sus versiones DSLR como mirrorless, hasta el punto que el único equipo que conservo realmente no Sony en todo el arsenal de objetivos que tengo, que son 4 cámaras y cerca de 11 objetivos, es este 85 1.4. Y además es de los objetivos más importantes. Para foto es prácticamente mi objetivo principal. Así que con este lanzamiento realmente se tambalean los cimientos del equipo que yo tengo desde hace unos cuantos añitos. Así que vamos a ir paso a paso, vamos a ir poquito a poco. Como os digo, Sony ha lanzado el nuevo FE 85mm f1.4 GM2. Este es el nombre completo del objetivo. Me lo han prestado por unos días, he estado haciendo varias sesiones de retrato, de moda, algunas cosas creativas. Le he hecho todas las pruebas que le quería hacer, porque de hecho este anuncio para mí no es un anuncio normal, es el anuncio. Es obvio que si yo tenía en una mochila llena de objetivos Sony un objetivo de Sigma es porque lo prefería al de Sony. Pero ahora con este G Master 2 cambia algo, es mejor que el de Sigma. Esto hay que desgranarlo y sobre todo probarlo concienzudamente, y es lo que he hecho en este vídeo que vais a ver ahora mismo. Pero voy a recordaros pues que si no os habéis suscrito al canal, si queréis ver más vídeos de retrato, más cositas de iluminación, pues tenéis ahí el botón de suscribiros, y si queréis una formación mucho más intensa en retrato, en iluminación, en dirección de pose, lo que sea, pues también tenéis el aula virtual abajo en la descripción. Vamos a contextualizar un poquito la importancia del 85mm en la fotografía de retrato. Desde siempre, aunque en realidad puedes utilizar cualquier objetivo y cualquier focal para hacer retratos, el 85mm siempre ha sido una longitud focal bastante fetiche, por así decirlo. Es una longitud focal que no deforma las proporciones, te ofrece la posibilidad de tener una distancia óptima de las personas a las que estás retratando, y con ese 85mm de longitud focal te aseguras, en cierto modo, un desenfoque del fondo bastante notorio, incluso con aperturas no tan abiertas. Puedes trabajar a 4, incluso a 5,6 y tener ya fondos desenfocados en exteriores. En estudio es de lo más nítido y siempre ha sido de los objetivos más nítidos. En cualquier marca podemos decir que hace de todo y todo bien, y no solamente para retrateros, sino que incluso fotógrafos generalistas en eventos, en social o incluso en bodas trabajan muchas veces con 2 cuerpos de cámara y 2 objetivos fijos, 35 y 85. Es como el combo perfecto para poder tener los ángulos más importantes siempre a mano. Yo mismo, cuando trabajaba en bodas, era lo que hacía. Tenía mis 2 cuerpos de cámara, uno en 35, otro con el 85, y me iba moviendo y trabajaba. De esto son muy conscientes todas las marcas, y todas han tenido 85 célebres, y Sony, por supuesto, no iba a ser menos. De hecho, cuando empezó a desarrollar su gama estrella de objetivos, los G Master, uno de los primeros que hizo fue precisamente este 85 1.4. Estoy hablando de 2016, hace ya prácticamente 8 años. En su época fue un objetivo muy renombrado porque tenía mucha resolución, calidad de imagen, un bokeh que gustó mucho, pero también recibió muchas críticas, principalmente la rapidez de enfoque, el peso y el tema de las aberraciones cromáticas. Pero bueno, estábamos hablando de 2016, desde entonces hasta ahora Sony ha llegado a desarrollar un parque que ya abarca 74 objetivos desarrollados por Sony para su sistema, con muchas opciones y en 3 gamas diferentes incluso, que esto ya es un melón que abriremos un día, porque muchas veces hay mucha confusión entre gamas de objetivos. Y es un tema, la verdad, que tiene mucha amiga. En lo que se refiere a la gama alta, la gama G Master, el objetivo siempre ha sido muy claro. Objetivos rápidos de máxima calidad y resolución, con un bokeh impactante y atractivo, y un tamaño ligero. Bueno, lo del tamaño ligero
La verdad es que en los primeros modelos no lo llegaron a cumplir del todo y es una de las grandes críticas que yo siempre le he dado a la saga o a la gama full frame de Sony, que tenía unos cuerpos muy pequeños y unos objetivos grandes y pesados, sobre todo en las gamas altas, en los G Master. Por ese mismo motivo y también debido al gran impulso que ha tenido Sony liderando el sector y a los avances tecnológicos que han ido aportando en los que muchas veces la velocidad de enfoque, sobre todo en continuo y en ráfagas, ha dependido tanto del cuerpo de la cámara como de los propios objetivos, hemos visto cómo han ampliado la gama G Master renovando algunas de sus lentes clásicas. Esto nos ha llevado a objetivos impresionantes que ya habéis visto muchos, como el 1635 G Master 2, el 2470 o uno de mis favoritos, el 70-200 2.8 G Master 2, que lo habéis visto también en el canal, que es uno de los mejores objetivos que he tenido jamás. Todo este camino nos lleva al nacimiento del 85 1.4 G Master 2 que ha anunciado hoy Sony, la actualización 8 años después de un objetivo de 2016. El caso es que yo a este objetivo le pido cosas muy concretas y os las voy a dejar aquí de primeras. Lo primero, que sea más ligero y sobre todo más ergonómico. Obviamente que sea nítido, muy nítido. Ojo, esto es algo que yo últimamente ya no tengo tanto en cuenta, pero para mí sigue siendo algo muy importante. Quizás esta exigencia por la nitidez me ha cambiado por una cierta apreciación de la textura del objetivo, tanto en la zona de foco como sobre todo en la transición, pero en las zonas desenfocadas. Podéis pensar que este concepto de la textura es como abstracto o que es un poco una tontería, pero si quiero que un objetivo sea mi objetivo principal para trabajar en foto, necesito en cierto modo enamorarme de él. Y por supuesto que sea rápido en el enfoque, tanto en foto y en vídeo, más rápido que el Sigma Art que ya tengo y en cierto modo tanto o más rápido que el 70-200. Así que bueno, vamos a ver si lo han conseguido. Yo de momento os voy a explicar aquí un poquito las características y las especificaciones para que tengáis claro de qué va la vaina. Estamos hablando de 14 elementos en 11 grupos, 2 cristales XA, que son los asféricos extremos, 2 cristales ED, que son los de dispersión ultra baja, un nano revestimiento antirreflectante llamado Nano Arc Coating 2 y el Internal Focusing junto al motor lineal XD. Con los cristales XA minimizan las aberraciones, eliminando los rebordes del bokeh. Con los cristales ED minimizan las aberraciones cromáticas y el revestimiento elimina los flares. Esto parecen especificaciones dichas por decir, pero ya veréis que esto tiene un significado y un sentido. El anillo de diafragmas tiene 11 hojas, que es ahora pues lo habitual para tener ese bokeh más redondito. Y en el exterior del objetivo pues tenemos 2 botones personalizables, el bloqueo de apertura para manejarlo desde la cámara o desde el propio objetivo y la posibilidad de que ese movimiento de apertura sea mecánico con clic, tic, 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 o sea totalmente fluido en todo el recorrido del diafragma, lo cual viene muy bien para vídeo. El tamaño, peso y la ergonomía para mí es fundamental, ya que vamos a estar con la cámara muchas horas. En este sentido, este objetivo G Master 2, este 85 1.4 G Master 2, tiene 200 gramos menos para un total de 642 gramos de peso total. Esto es muy similar, apenas 17 gramos más que el Sigma Art, pero ya os digo, son casi 200 gramos menos que el anterior, que era un poco la pega que siempre había tenido. Esto unido a que los cuerpos de cámara ahora son más grandes y un poquito más pesados, con la 7.4 encaja perfectamente en la ergonomía que yo busco de un objetivo. Aquí podéis ver una comparativa con el propio Sigma. Se ve un poco más largo, son prácticamente del mismo tamaño y quizás también un poquito más delgado. Como os digo, el peso es prácticamente el mismo y en los 3 objetivos, tanto en el G Master como en el G Master 2 como en el Sigma Art, tenemos el mismo tamaño de diámetro para filtros, que son 77 milímetros. O sea que si cambiáis desde alguno de esos objetivos, vais a poder utilizar los mismos filtros. En cuanto al enfoque, como os digo, también he notado que era muy rápido, pero había una cosa que en vídeo también es súper importante, que es el focus breathing. Esto de que cuando tú enfocas a diferentes planos, la cámara, por así decirlo, como que respira. Si yo, por ejemplo, enfoco aquí algo muy cerca, ahí podéis ver que cambia un poquito. El objetivo que estoy utilizando ahora para grabar respira muy poquito, pero tiene un poquito de focus breathing. Podéis ver las pruebas que hice justamente en ese aspecto. El Sigma
tiene una velocidad de enfoque y un focus breathing, que es el que estáis viendo ahora mismo, y a continuación podéis hacer la comparativa con el objetivo de Sony. Como veis es muy llamativo, enfoca mucho más rápido y no tiene nada de focus breathing. Este chico tan sexy que ha salido aquí es mi amigo Miguel, que ha grabado parte del vídeo de las sesiones y está casado, así que lo siento mucho. Si hacéis vídeo y estáis valorando este objetivo, os puedo comentar también que el anillo de foco manual lo han hecho con un recorrido mucho más corto de lo que tenía el G-Master, con lo cual vais a poder ir de un extremo al otro mucho más rápido. Y esto también es un punto a favor. Con todo esto ya sí voy a daros mis impresiones sobre las pruebas que hice, porque hice bastantes sesiones. En estudio estuve trabajando principalmente con Joana, haciendo una serie de fotografías en las cuales pudiera trabajar tanto con flash como con luces continuas para poder bajar a esas aperturas extremas de 1.4 donde todos los objetivos de gama alta tienen que rendir, pero este tiene que demostrar bastantes cosas. Una de las mejores excusas para crear una serie de retratos de tipo moda en el estudio y donde podamos aprovechar este juego de desenfoques puede ser pues, poniendo un fondito con algo de textura y también incluyendo elementos que se metan entre la cámara y la modelo, en este caso pues desde una escalera hasta un pie de foco, cualquier cosa que se nos ocurra. Aquí ya pude comprobar una de las cosas que más curiosidad me daban. Es muy rápido enfocando, mantiene el seguimiento perfectamente y siempre está buscando el ojo por la propia cámara, pero en este caso también lo encuentra aunque no tenga toda la información, aunque haya elementos tapando, siempre va a estar localizando el ojo y el enfoque es muy rápido. Yo además trabajo con Sony Alpha 7 IV, o sea que no utilizo el sistema más moderno de enfoque, para el cual este objetivo también está perfectamente preparado y diseñado. Sin embargo, noté un poquito de mejora, quizás no tanto en la precisión, porque lo que yo ya tengo, que es el de Sigma Art, también es muy preciso, pero sobre todo en la velocidad de enfoque. No obstante, según Sony, el autofoco es ahora 3 veces más rápido que en el anterior 85 G-Master. El seguimiento con alta precisión también es compatible con Alpha 9 III, es decir, que va a poder hacer seguimientos en foco continuo en ráfagas de 120 fotos por segundo. Esto es algo que yo no he podido probar, pero que en cuanto tenga un Alpha 9 III en mis manos de nuevo, lo pienso probar si me dan la posibilidad. Y por supuesto en vídeo, en 120 frames por segundo, también mantiene el seguimiento. Esto sí que es algo que me he podido probar. Y no solo eso, sino que además el seguimiento es 7 veces más rápido en foto que con el anterior 85 GM. En otra de las sesiones que pude hacer con Sara, en este caso, pude también hacer unos retratos con luces continuas mezcladas con flash, en fin, un poquito pues el rollo de colores que a mí me gusta, y pude también comprobar cómo la textura es muy bonita y muy especial, incluso comparándolo con las mismas fotografías tomadas con el Sigma, tienen otra textura. En exteriores también pudimos hacer algunas pruebas, sobre todo a última hora de la tarde, que ya empezaba a caer el sol y es donde estos objetivos 1.4 empiezan a dar un poquito también de sentido y a proporcionarnos pues esa luminosidad que le buscamos a un 85 1.4. Quiero que veáis algunas de las cositas que también estuvimos grabando en exteriores. Luego nos vamos a ir a Capture One para ver realmente la madre del cordero.
Bueno, he cambiado un poquito el set para que podáis ver conmigo también el ordenador y podamos ir a Capture One. Voy a enseñaros varias de las sesiones que he hecho. Me he apuntado algunas fotitos en las que quiero que veáis alguna comparativa. Voy a dejarlas aquí marcadas de primeras. Por ejemplo, voy a sacar aquí metadatos para que podáis ver, aunque si no lo leéis bien, pues ya os lo comento yo. Este es con el Sony G-Master 2, este es con el Sigma 85 Art y bueno, pues con el Sony podéis ver que la definición es absolutamente, vamos, máxima. En el caso del Sigma, pues también, ¿para qué vamos a negarlo? Tiene muy buena nitidez y muy buena resolución ambos. Comparativamente, poca diferencia vamos a notar en cuanto a resolución. Quizás, solo quizás, el Sony sea un poquito más crispy, en el sentido de que tiene un poquito más de detallito y de resolución. Me sorprendió que en el caso del Sony sí que es cierto que la mayor resolución me da unos detalles que se me asemejan un poco a pruebas que he hecho con objetivos macro o semimacro. Aquí en las seleccionadas, aquí había alguna que tenía este detallito. Y sobre todo, pues bueno, fijaos en la texturita que tenemos acá. Comparativas del bokeh, tengo aquí una que hice de un objeto tal cual y podéis ver el de la izquierda es Sony, el de la derecha es el Sigma. Esos rebordecitos, esos onion rings que se suelen llamar, que en el Sigma son más presentes, en el Sony la textura es completamente limpia, cremosita y bueno, pues es muy llamativa la textura que tiene en este tipo de casos. Es algo, pues bueno, particular. Si habéis visto partes del vídeo en las que salía con un espejo, este es el tipo de fotos que se consiguen y aquí pues obviamente tenemos texturas, cosas mezcladas. Yo en el retoque de esta foto sí que tengo que decir que he añadido ruido, he añadido grano, ahí lo podéis ver. Si se lo quito, pues podéis ver un poco la definición más real y podéis ver aquí perfectamente la dimensión del detalle. Ya os digo, muchas veces yo prefiero que no tengan tanto detalle incluso y les añado un poquito de ruido, pero obviamente si queréis o necesitáis esta definición, aquí la tenéis de sobra. Obviamente en este tipo de retratos más creativos sí que buscamos este tipo de cosas, este tipo de detalles. Si no, pues lo que queremos es también ese desenfoque en el resto del rostro, pero con el ojo enfocado. Este tipo de fotos son las que a mí más me llaman la atención y es con lo que trabajo muchas veces en estudio con 1.4. Aquí podéis ver otro detallito de nitidez y de enfoque. Y si miramos alguna otra comparativa que pueda tener por acá, vemos una de las cosas que a mí más me llamaron la atención. Aquí estamos viendo el objetivo de Sony y a la derecha, me voy a quitar yo para que lo podáis ver mejor, y a la derecha está el objetivo de Sigma. Aquí tenéis la misma luz en ambos casos, con la única diferencia del cambio de objetivo. La luz que había era básicamente dos focos, dos flashes, apuntando al fondo casi a máxima potencia. Al pegar tanta luz al fondo blanco hace que rebote y entra mucha luz parásita en el objetivo. Aquí es donde se ve el nanorrevestimiento antirreflectante del que os hablaba antes en las especificaciones técnicas, que muchas veces es muy complicado explicarlo, pero a la que cambiamos acá, y aquí tenemos el de Sony y aquí tenemos el de Sigma, vemos cómo ese revestimiento hace que las luces parásitas se esparzan y no entren en el sensor, reduciendo la cantidad de velado que entra y manteniendo el contraste real de la fotografía. Ya os digo, esta es la prueba más bestia o la diferencia más notoria que he podido comprobar. En fotografías de exterior con el sol de contraluz
también lo podéis ver. No sé si os lo he enseñado antes, que estuve haciendo partes de las fotos con el sol de contra. Pues aquí están las fotos, tal cual salieron de la cámara, y aquí podéis ver la prueba. A la izquierda Sony, a la derecha Sigma, y como veis, pues el velado en el caso de Sony es mucho más controlado. Ambas fotos están tomadas con los mismos parámetros de cámara, esto sí que tengo que decirlo, en este caso 1.4, y veis cómo incluso con una apertura tan grande no perdemos ese contraste, y esto es algo que realmente a muchísimos fotógrafos de retrato en exteriores, de social, de bodas, etcétera, les va a llamar muchísimo la atención, porque es algo que suele ser puñetero. Con el 70-200 de Sony se consigue eliminar, pero con los 85 no se había conseguido todavía. En lo referente a la textura que os he comentado antes, pues aquí hay una foto de una hoja y una flor, y podéis ver aquí esta textura que es loquísima, o sea, lo bonito que es y los detalles que nos ofrece, y la nitidez en los bordes, aquí lo podéis ver perfectamente. Pero la nitidez en los bordes es brutal, sin aberraciones cromáticas. Dejadme que os enseñe otra de las sesiones en las que estuve probando precisamente esto de los bordes y las esquinas, porque creo que por aquí tenía una anotada en la que se veía bastante bien. Aquí lo tenéis. Aquí podéis ver nitidez en esquinas. Pues bueno, pues ahí estáis viendo nitidez en esquinas. De verdad, o sea, hay cosas acá que son realmente espectaculares. Fijaos en el detalle que podemos conseguir. Y de nuevo, os estoy enseñando muestras a 1.4, a f8, todos los objetivos son nítidos. Este especialmente, pero todos los objetivos son nítidos. Pero sí que es cierto que en las pruebas que estuve haciendo, e hice varias de estas pruebas, pude comprobar detalles bastante notorios, y me lo llevé muy a las esquinas para que se pudiera comprobar y se pudiera ver que incluso manteniendo el enfoque al ojo, aunque no esté el ojo, en los bordes y en las esquinas tenemos una gran definición. Otras de las sesiones que quiero enseñaros son unas que estuve aquí haciendo con Michelle, y en las que estuve trabajando con un cristal, bueno, realmente con un plástico, un trozo de plástico que lo mojé con agua. Bueno, fue con limpiacristales, pero bueno, por si veis más espuma o que gotas, pero hice fotos buscando trabajar con el desenfoque. Entonces podéis ver la suciedad, las gotas, el desenfoque, y cómo más o menos pues se genera esa texturita, ese bokeh especial. Aquí tenéis los detalles de las gotas, en fin, pero como también incluso a la vez que yo estaba jugando con esta idea más creativa de desenfoques, gotas, etcétera, pude en un momento dado buscarle el foco a ella, e incluso a través del plástico conseguía un foco bastante definido, ya que busca y encuentra muy bien el detalle. Y si aquí reseteo la foto, veis que tengo bastante definición y bastante detalle. O sea, es increíble cómo consigue traspasar. Voy a hacer así, reseteo, y bueno, simplemente también para que veáis un poco cómo estuve jugando con la textura también, y con este tipo de detalles. Y de nuevo, la nitidez, aquí reseteo, muy alta, prácticamente la misma en centro y en esquinas, muy sorprendente. Como veis, este objetivo es muy llamativo y pasa a posicionarse como uno de los favoritos o de los mejores objetivos que ha construido Sony, al menos en mi opinión. Para los retrateros, el 70-200 y quizás el 50-1.4 G-Master que también lanzaron, creo recordar, el año pasado, se convierten en unas opciones muy buenas. De hecho, este objetivo pasa a hacer chupipandi con una serie de objetivos que son muy similares en tamaño y en peso, que son el 24, el 35, el 50 y ahora el 85 milímetros. Estos 4 objetivos G-Master de focal fija, estos prime lenses, conforman, yo creo que, una mochila perfecta si eres fan de los objetivos de focal fija.
Obviamente, y como os he dicho también al principio, estamos hablando de la gama alta, de la gama top. Hay hasta 75 objetivos ya diseñados por Sony para vuestras cámaras, así que tengáis el presupuesto que tengáis y busquéis la exigencia que busquéis, vais a encontrar vuestro objetivo perfecto. En cuanto a este 85 1.4 G Master 2, estará disponible a principios de septiembre y el precio va a ser de aproximadamente 2.100 euros. Es una inversión fuerte, pero desde luego es un objetivo que rinde al nivel que se le exige. Como conclusiones que podemos aportar, ¿este objetivo es bueno? Pues para mí sí, es de los mejores que tiene Sony ahora mismo. ¿Es mejor que el Sigma? Pues hemos visto en las pruebas que si bien la nitidez es muy alta en ambos objetivos, hay dos cuestiones que a mí me han marcado profundamente. El primero y el más importante para mí es obviamente el contraste. Que este objetivo no pierda contraste cuando estamos trabajando con luces en contraluz es muy llamativo y es muy sorprendente. Los temas de textura, el bokeh, etcétera, son más subjetivos, pero también tengo que reconocer que me ha gustado muchísimo más el de Sony, que me ha enamorado. Y el tema del focus breathing también es bastante llamativo, cómo lo han mejorado. En cuanto al enfoque, el Sigma ya era rápido, este lo es un poquito más. No he podido hacer las pruebas con cámaras que realmente llevarían estos enfoques al extremo, como A7R5 o como podría ser, sobre todo, Alpha 9 III, pero en cualquier caso sí que es cierto que, aunque sea poca, una diferencia a favor del objetivo de Sony se nota. Con todo esto que estoy diciendo, ¿vale la pena Sony sobre el Sigma por la diferencia de precio? Estamos hablando de un objetivo que cuesta el doble. Pues esto lo tenéis que valorar cada uno, como prácticamente ya os imaginabais, porque realmente sí que, aunque tiene unas prestaciones, estamos hablando de unas prestaciones muy top, muy tope de gama, que no todos los fotógrafos van a exigir, pero que muchos sí van a querer y bueno, pues ahí tenemos que ver también un poquito cuáles son vuestras posibilidades, cuál es vuestro caso, cuál es vuestro nivel de exigencia y cuál es el sector en el que estáis trabajando. Para mí, si no tuviera el Sigma, no sería, aquí no habría ningún debate. Yo me iría al de Sony de cabeza. Teniendo ya el de Sigma, ¿me voy a cambiar? Esta es la gran pregunta. Y bueno, la respuesta, digamos que yo ahora mismo tengo bastantes cositas que por renovación y tal las estoy vendiendo de segunda mano. Pues algunas cámaras, algunas luces, algún micro, etc. El otro día le hice fotos al 85 de Sigma. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a Sony por haberme prestado este objetivo unos cuantos días para poder hacerle todas las pruebas que yo quería y necesitaba hacer, porque para mí, ya os digo, esta es una focal muy especial. Y como siempre, muchísimas gracias a vosotros por haber visto este vídeo hasta el final. Si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión, ya sabéis que tengo el cajón de comentarios para vosotros. Si os ha gustado, pues ya sabéis, un like o compartid el vídeo a quien creáis que le puede interesar. Y no os olvidéis de suscribiros, porque todas las semanas hay contenido nuevo y si le dais a la campanita os enteráis de todo. Mi nombre es Antonio García, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao.